¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a ver mejor estimador de la reserva de riesgos en curso usando bootstrapping. Y esto está basado en la Circular Única de Seguros y Fianzas, que establece en términos generales el modo de cálculo para determinar el mejor estimador de las reservas técnicas. Hola amigos, una vez más bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Israel Avilés. En este canal encontrarás contenido de calidad diseñado específicamente para profesionales del sector, pues abordaremos temas como cálculo actuarial, teoría del riesgo, estadística de seguros y reaseguro, entre otros temas. Cuento con más de 30 años de experiencia en el sector y he adquirido un conocimiento interesante de la industria, y mi objetivo en este canal es compartir contigo ese conocimiento. Soy actuario y maestro en finanzas, ambos títulos obtenidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Suscríbete ahora mismo y únete a esta comunidad, ya que por mi parte estoy emocionado de tener la oportunidad de compartir contigo mi experiencia y conocimiento. Bienvenidos a mi canal. Esto aparece en el título 5 de la mencionada Circular Única de Seguros y Fianzas y está emitido como parte de la normativa de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En el caso de la reserva de riesgos en curso, ¿qué se requiere? Primero hay que identificar el monto de las primas emitidas en cada año calendario de acuerdo al inicio de vigencia en que empezaron cada una de las pólizas para las cuales se está agrupando dicho año calendario y aparte dicha prima. Y hay que determinar y clasificar los montos brutos de las reclamaciones ocurridas en los diferentes periodos. Esto va a ser considerando los dividendos, ajustes de más y de menos que hayan ocurrido, salvamentos y recuperaciones, y cada uno de ellos registrados por año de origen y año de desarrollo. ¿Esto qué significa? Que hay que clasificar la siniestralidad con base precisamente de la fecha en que ocurrieron y los diferentes movimientos que van teniendo a lo largo de los diferentes años o periodos. Para calcular los índices de las reclamaciones registradas conforme la agrupación que acabo de comentar, es importante dividir cada uno de los montos correspondientes a dichas reclamaciones entre las primas emitidas por año de origen que ya se comentaron. De esta manera se van a generar los índices históricos de dichas reclamaciones y a partir de ahí se pueden obtener simulaciones sobre estimaciones para estimar las reclamaciones futuras para efectos de la evaluación de la reserva de riesgos en curso. Es decir, habrá que generar simulaciones de las reclamaciones futuras de la compañía mediante procesos estocásticos y para ello existen diferentes métodos. El que vamos a ver aquí en la hoja de cálculo de Excel se refiere propiamente al término de bootstrap. Y ya una vez que tengamos esos índices, nuevamente se multiplican por la prima emitida de acuerdo al año de origen y de ahí obtenemos tanto el resultado de los montos de siniestralidad históricos más los montos de siniestralidad simulados. Y al final vamos a tener los factores de índices de siniestralidad última como la división entre justamente esos montos y entre las primas emitidas por año. Y posteriormente, después de haber generado una serie de simulaciones de dichos factores, vamos a obtener el promedio y ese promedio sería justamente la mejor estimación del índice de siniestralidad última, que aquí se denota como FS de la reserva de riesgos en curso, BEL. BEL por sus siglas en inglés, que significa Best Estimate Liabilities. Donde N es el número de escenarios simulados, que en este caso mientras más escenarios sean mejor. K se refiere a cada uno de los escenarios simulados y N es el número de años considerados en la simulación. Y por lo tanto, F de ese K es el valor del índice de siniestralidad última obtenido en cada escenario K para el año de origen I. La simulación del índice de siniestralidad última de la compañía de que se trate está determinado conforme al número necesario de iteraciones para asegurar que la estimación de dicho índice no difiera en más del 1% de su verdadero valor. ¿Y qué nos va a indicar su verdadero valor? Aplicando el concepto de la ley de los grandes números, en donde mientras mayor sea el número de iteraciones, tiende a su verdadero valor. Y habrá que determinar para cada ramo que maneja la compañía de seguros el porcentaje de gastos de administración como el promedio ponderado de los porcentajes de gasto de administración para cada ramo, que resulte de dividir para cada año de origen los gastos anuales de administración observados por la compañía entre los montos correspondientes de la prima emitida.
Y de esta manera el cálculo final de las reservas de riesgos en curso va a ser el producto que resulte de la prima de tarifa no devengada de cada póliza por su respectivo factor de mejor estimador de siniestralidad última, más el porcentaje de gastos de administración, más un nivel de margen de riesgo, que no lo vamos a comentar en este video, sino más adelante. Por lo pronto nos enfocaremos a determinar justamente ese factor de siniestralidad última, que sería referente al mejor estimador. Por lo que, haciendo la aplicación de la normativa, tenemos el siguiente triángulo. Para un determinado ramo o producto y dependiendo del año de origen del que se trate. La normativa pide al menos 5 años, estadística de 5 años para poder elaborar el proceso, y si la compañía tiene un histórico mayor, bueno, se puede utilizar mientras haya un desarrollo de los siniestros en el periodo. Entonces, la primera instancia que tenemos es para cada año de origen, la prima emitida para cada uno de esos años, conforme al inicio de vigencia de la póliza asignado al año correspondiente. Y de esa familia de pólizas agrupamos las respectivas primas emitidas por año de suscripción. ¿Qué significa año de suscripción? Significa el año en que inició la vigencia de la póliza y se va a agrupar esa prima correspondiente para cada año. Para ese grupo de pólizas habrá que analizar la siniestralidad ocurrida en cada uno de los periodos de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 0 corresponde justamente a los siniestros que hayan ocurrido en el año de suscripción de la póliza. Por lo tanto, aquí vamos a tener todos los siniestros que ocurrieron en el año 0, justamente de cuando se suscribieron dichas pólizas. Para el año 1, es decir, un año después de que se suscribieron las pólizas, puede que haya nuevos siniestros reportados en ese año correspondientes al año de origen, o puede ser que haya movimientos de ajustes de más y de menos de los siniestros que ocurrieron en el año 0 o en años previos. Y así sucesivamente para el año 2 se tendrán los siniestros ocurridos correspondientes a cada año de origen, pero que tuvieron un nuevo reporte o nuevos movimientos con ajustes de más y de menos, y así sucesivamente hasta que ya no haya más reportes de los siniestros conforme a las pólizas por año de suscripción. Podemos tener ajustes de más y de menos, por ejemplo aquí hay unos casos negativos, o puede ser que ya no haya y que los últimos periodos sean con 0 de movimientos, 0 pesos de movimientos. Todos estos son montos y se refieren justamente la parte amarilla al desarrollo de los siniestros en cada periodo para este ramo en particular. Como podemos ver, a medida que pasa el tiempo, desconocemos el desglose de la siniestralidad para los años futuros, por lo que es importante estimar la parte gris para determinar la siniestralidad última de esas pólizas que están reflejadas en el vector de primas emitidas. Entonces, la normativa nos indica que hay que dividir cada uno de esos montos de siniestro entre la respectiva prima para obtener los factores de siniestralidad o factores de desarrollo que se van dando en cada uno de los periodos con la información histórica. De esta manera, ya tenemos de la información histórica real de la compañía cada uno de los factores que se van teniendo hasta el último periodo o los últimos periodos. En el acumulado, pues no es más que la suma de dichos factores hasta el último periodo que tengamos registrado, y así sucesivamente en cada caso. Sin embargo, lo que nos falta es la parte de abajo, la parte gris, sobre cómo poder estimar. Entonces existen diferentes métodos para calcular los factores en la parte gris, tanto estocásticos como determinísticos, pero ahora el mejor estimador involucra procesos estocásticos. ¿Qué quiere decir? Se realizarán miles de simulaciones para poder determinar dichos factores, y en esas miles de simulaciones habrá que determinar el promedio de las mismas para que en el gran volumen esto represente el mejor estimador del factor de siniestralidad última. En este ejemplo vamos a ver el método Bootstrap. ¿Qué significa Bootstrap? Es un muestreo con reemplazo de los datos que ya se tienen registrados y a partir de los cuales se generan miles de estadísticas o estimaciones proyectadas para poderlos aplicar y poder aplicar metodologías estadísticas que permitan determinar un promedio confiable y un nivel de percentil adecuado.
suficiente que permita que nuestras estimaciones converjan a un punto dado. En el caso de Excel, ustedes lo pueden hacer con otras plataformas, pueden usar R, pueden usar Python, pueden usar SAS, dependiendo con lo que estén más familiarizados y también dependiendo de los niveles de información. Este ejemplo es nada más didáctico para que se den una idea de cómo se calculan estos factores utilizando el método Bootstrap, y yo lo voy a aplicar en este caso en Excel. Excel nos permite determinar con la misma probabilidad de elección aplicar los factores históricos a través de la fórmula aleatorio, que es una distribución uniforme y con la misma probabilidad de obtener un factor de los datos históricos. Y aquí lo único que necesitamos es un punto mínimo y un máximo del rango que vamos a analizar. Entonces, en este caso, lo que estamos tomando es para cada año de origen los respectivos factores que ya se acumularon, empezando desde el año 1, porque el año 0 en teoría ya va culminando, pero nos falta el desarrollo de los siguientes periodos para ver cómo sería la siniestralidad última de aquellos años de origen que todavía están incompletos. Entonces el aleatorio nos da esa posibilidad y el método Bootstrap selecciona de todos los factores históricos de manera aleatoria y con la misma probabilidad un factor, y así para cada año de desarrollo. Entonces, como vamos viendo, la opción se vuelve cada vez menor conforme avanzan los años de desarrollo. Y entonces, para cada una de esas opciones, aplicamos el mismo método y en cada una de ellas, como es un porcentaje o factor aleatorio, entonces para cada una de ellas nos da diferentes opciones. Para los últimos años ya no hay más opciones y por eso se ve reflejado prácticamente el mismo factor, porque ya no tenemos más opciones que seleccionar más que un solo dato. Y eso nos va a pasar con cualquier método que utilicemos. Siempre va a haber un último dato en donde vamos a tener pocos elementos. Afortunadamente para esos últimos años, la siniestralidad última va siendo muy cercana a 0. Entonces ya no se vuelve tan relevante. Es muy raro que en la estadística de siniestralidad tengamos siniestros muy grandes N años después de que ocurrió el evento. Se pueden dar, pero en el volumen son menos representativos. Entonces, con esta función de aleatoriedad y aplicando la selección de manera aleatoria, estamos obteniendo, para cada vez que yo haga un movimiento, estamos obteniendo una serie de factores aleatorios que se están generando en la estadística de proyección. Y entonces el acumulado ahora sí lo podemos determinar porque es los datos históricos, que en el renglón más antiguo es el real, y a partir de ahí ya está combinado entre información histórica real e información proyectada. Posteriormente, con esos factores, lo que hacemos es determinar los montos. Y entonces ya nos va a aparecer los montos de reclamaciones históricos combinados con los montos de reclamaciones proyectados. Un solo dato no nos serviría de mucho, pero cuando hacemos miles de simulaciones ya obtenemos los diferentes montos sobre los cuales podría converger la siniestralidad última de la información que estamos analizando. Y entonces aquí la idea es, con estos índices ya generados, obtener una estadística con datos estimados a través de miles de iteraciones. En este caso es un ejercicio que ya hice previamente, en donde podemos ver que ya están los factores previamente determinados. Pero si hacemos una macro en Excel en donde generemos esos datos y los vayamos registrando para obtener justamente el factor de mejor estimador de la reserva de riesgos en curso, pues generamos qué número de iteraciones queremos o número de simulaciones. Para este ejercicio voy a poner pocas, voy a poner solamente 500, pero podríamos hacerlo hasta 10,000 y ver cómo va convergiendo a un determinado factor ese resultado. Entonces vamos a hacerlo con 500 simulaciones y le doy aquí. Entonces Excel lo que me está haciendo es generar justamente cada una de esas simulaciones, copiar y pegar los resultados y generar una estadística con nuevos factores que, por la ley de los grandes números, me ayudará a determinar el valor promedio. Es decir, mientras más grande sea n, es decir, el valor de simulaciones, eso convergerá a un promedio muy parecido al valor real que estamos buscando. Y en este caso estamos buscando el factor del mejor estimador de la siniestralidad última de la reserva de riesgos en curso, utilizando la información histórica de primas y de siniestros de la propia compañía.
Y esto habrá que repetirlo para cada uno de los ramos que maneje la empresa. Y aquí estamos hablando de los ramos de no vida, que son generalmente seguros de corto plazo. Entonces puede aplicar esta metodología para ramos como seguros de vida de corto plazo, gastos médicos mayores, accidentes personales, salud, etcétera, así como todos los de daños, empezando desde incendio, marítimo y transportes, automóviles diversos, etcétera, excepto para los ramos catastróficos, que esos por su comportamiento tienen otra manera de cálculo que no veremos en este video. Entonces, ya que terminaron las simulaciones, tenemos nuestro cuadro con, en este caso, 500 datos por cada uno de los factores de desarrollo y lo que nos dice en la normativa para determinar el factor de siniestralidad última es justamente sacar el promedio de todos esos factores conforme a todas las simulaciones que hayamos realizado y es como obtendríamos justamente el factor de Bell. Y este es el promedio de promedios, es decir, primero promediamos sobre cada uno de los años de desarrollo, pero estos a su vez ya están promediados para cada año de desarrollo por todas las N simulaciones que se hayan realizado en el cálculo. Entonces ese promedio de promedios nos da un factor de 0.6723. ¿Eso qué significa? Que ese factor se va a aplicar a la prima de tarifa no devengada de cada póliza más el porcentaje de gastos que se haya determinado para el ramo correspondiente, más el margen de riesgo, pues ya nos va a dar el cálculo de la reserva de riesgo en curso para ese ramo. ¿Y cómo se determina el margen de riesgo? No lo vamos a ver aquí, pero lo que sí podemos ver aquí en este video es el cálculo de la desviación que nos va a pedir el cálculo del margen de riesgo. Y esa desviación se determina como la diferencia entre el percentil 99.5 de los datos, el cual se obtiene de las mismas simulaciones que ya realizamos, menos el factor de Bell. Y entonces ese factor de desviación en este caso es 0.31, que después vamos a utilizar para calcular el margen de riesgo. Pero por lo pronto, este sería el primer paso para determinar el factor de Bell de la reserva de riesgos en curso. Y si graficamos ya nuestros datos para ver cuál es el comportamiento del desarrollo de los siniestros en el tiempo, pues tenemos esta gráfica, en donde para cada uno de los años, desde el 2010 hasta el 2023, podemos ver cuál es la tendencia del desarrollo de los siniestros. Los negativos en algún ejercicio por algún ajuste de menos o por recuperaciones importantes en ese periodo o por salvamentos, puede ser que sean negativos y se van a reflejar en el cálculo correspondiente. Pero al final vemos cómo transcurren los años de desarrollo, prácticamente se va haciendo cero los factores de siniestralidad última. Y si tomamos el promedio de dichos factores, pues ya vemos la curva en la que se está desarrollando dicho factor. Y esto, no importa el número de iteraciones que realicemos, siempre nos va a dar ya un número muy, muy estable conforme sea el mayor número de iteraciones. Entonces, por ejemplo, este fue un primer caso. Si yo aquí lo copio y lo pego como valor y vuelvo a repetir el proceso de 500 iteraciones para compararlo con mi previa corrida de datos, entonces vamos a ver cómo va convergiendo ese valor y si existe una gran diferencia entre mi valor previo y el valor nuevo que voy a obtener. Pero como estamos hablando de la aplicación justamente de la ley de los grandes números, los promedios convergen a un valor predeterminado y las diferencias entre una y otra corrida son prácticamente mínimas. Y esto ocurre con cualquier método que se utilice. En este caso estoy utilizando el método de Bootstrap, pero si conozco los parámetros de algunas otras funciones de distribución y los puedo aplicar, el resultado va a ser también algo muy estable para determinar el factor de siniestralidad última que estamos queriendo obtener. Y entonces aquí ya al final de las corridas vamos a ver cuál es el nuevo dato y lo comparamos con el dato que ya previamente habíamos calculado. Entonces ya quedó y nos vamos a ver nuestro resultado y vemos el nuevo dato que nos da es 0.6720 contra 0.6723. Entonces, es decir, nos da una diferencia ahorita la vamos a calcular, y si la ponemos en porcentaje, tan solo con 500 datos nos da una diferencia del 0.05%, es decir, mínima. Entonces, con esto podemos casi garantizar que, aunque tengamos datos muy
cambiantes en nuestra estadística original, como datos negativos o ceros. Al hacer n simulaciones, sobre todo cuando n es grande, entonces el dato del factor de siniestralidad última puede converger a un dato real o convergerá al dato real esperado, que no lo conocemos, pero por lo menos nos podemos dar una idea por dónde está cuando hacemos esas simulaciones. En este caso, mi factor de siniestralidad última para este ramo con estos datos sería del 0.6723, y esto ya aplicable a las primas de tarifa de cada una de las pólizas del ramo, para después calcular ya la reserva de riesgos en curso basada en este factor de siniestralidad última. Pues eso es todo, amigos, y cualquier cosa seguiremos elaborando más proyectos de estos. El siguiente paso será calcular los métodos o métodos alternativos con otras funciones de distribución y ver cuál sería el resultado, por ejemplo, con una gamma, una beta, una normal, donde podamos determinar los parámetros a través de los estimadores de máxima verosimilitud y aplicarlos, y después podríamos comparar las diferencias de esos métodos con el método de Bootstrap y ver si hay diferencias significativas en el cálculo del mejor estimador de la reserva de riesgos en curso. Y posteriormente veremos también el cálculo del mejor estimador de las reservas de siniestros ocurridos no reportados, que es sobre una base muy similar, para ya tener el panorama completo de los mejores estimadores y después poder determinar el margen de riesgo, como lo marca también la propia normativa de la Circular Única de Seguros y Fianzas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Bueno, hasta la próxima. Y no olvides suscribirte a mi canal si quieres recibir más de este tipo de análisis y de cálculos actuariales en seguros. Hasta la próxima.